En el siguiente video se explicará cómo crear códigos en ensamblador para la programación de PICs, cómo editarlos, ensamblarlos y también simularlos con la ayuda de MPLAB. Se observará el comportamiento de algunas banderas, valores por defecto y también cómo utilizar algunas de las instrucciones para los microcontroladores PIC. Lo primero que se debe de hacer en la interfaz de MPLAB es indicar el tipo de microcontrolador a utilizar. Se debe de acceder al menú Configure, Select Device y en este caso utilizaremos el PIC16F887. Después se debe de crear un proyecto nuevo. Para ello debemos ir al menú Project y seleccionar New. Nos saldrá esta ventana en la cual pondremos el nombre de nuestro proyecto. En nuestro caso pondremos ejemplo 1. Y seleccionamos la dirección en donde queremos guardarlo. Lo guardaremos en práctica 0. Una vez creado, iremos al menú View y seleccionaremos Project. Haremos lo mismo con la opción de Output. Lo siguiente será crear un nuevo archivo de código fuente. Para ello, accedemos al menú File, New. Para salvarlo, para hacerlo un código fuente, debemos de salvarlo como tal. Nos vamos a File, Save As y le daremos un nombre. Como en el anterior, le pondremos ejercicio 1. MPLAB por lo general lo guarda como .c. En nuestro caso debemos de guardarlo como .asm. Ya tenemos nuestro código fuente. Ahora debemos asignar el archivo de código fuente a nuestro proyecto. Para ello, en la ventana de Project, debemos de extender el menú de Source Files, clic derecho, Add Files, y seleccionaremos nuestro código fuente. En este caso era ejercicio 1.asm. Ahora debemos de seleccionar el uso del simulador. Nos vamos al menú de Debugger, Select Tool y vamos a seleccionar MPLAB Sim. Lo siguiente es seleccionar la frecuencia de trabajo. En este caso iremos a Debugger, a Settings y seleccionaremos 4 MHz. Aceptar. Hecho esto, ya podemos escribir nuestro código en la hoja de edición que guardamos con la extensión .asm. En este caso pondremos un código previamente hecho. Es recomendable guardar constantemente la información mientras se escribe. Para ello podemos usar la secuencia de teclas Control S o ir al menú File, Save. En nuestro programa lo primero que se debe de hacer es especificar el PIC a utilizar. En este caso es el 16F887. Después las palabras de configuración en las cuales se define el tipo de oscilador que se quiere utilizar, el watchdog, los timers a utilizar y todo eso. Después con este include definimos que necesitamos este archivo .inc con el cual vamos a poder poner los nombres de los registros en vez de poner su número. Una vez hecho nuestro código, se debe de ensamblar. Para ello nos vamos a este icono de acá que dice Build All y le damos clic. Una vez ensamblado, si nuestro código está correcto, la ventana de Output nos va a mandar Build Succeed. Si nos vamos a la carpeta en donde guardamos nuestro proyecto, podemos ver que MPLAB ha creado diferentes archivos. Uno de ellos es el .exe, el cual es el archivo que contiene la información que se debe de quemar en el PIC. Otro es el .lst, el cual contiene toda la información, mnemónicos y parámetros. Por otra parte, si nuestro código está mal, por ejemplo, si en alguna de las instrucciones no la reconoce, lo que va a ocasionar es que al momento de ensamblar nos va a marcar Build Fail.
Entonces en la ventana de output tenemos que ver cuál es la línea que contiene el error. En este caso es esta, 30. Ahora, para realizar la simulación debemos de sacar algunas otras ventanas que nos permitirán visualizar la memoria RAM de manera directa. La primera de ellas la encontraremos en View y nos vamos a Special Function Registers. Aquí está. Esto es para que aparezca la ventana con los registros de uso específico y su valor actual. Incluso si el registro permite escribir sobre él, podemos seleccionarlo y escribir de manera directa. La siguiente la encontraremos igual en View, pero será la opción File Registers. En ella se puede ver absolutamente toda la memoria RAM, tanto los de uso específico como los de uso general. En la parte inferior podemos ver la opción de Symbolic. Se debe de escoger esta opción haciendo clic en la pestaña. Esta ventana la vamos a ocupar para ver los registros de propósito general de la RAM, ya que los de uso específico ya los podemos ver acá. La siguiente ventana a utilizar nos ayudará a ver los registros especiales que nosotros seleccionemos. Para ello nos iremos a View y esta vez seleccionaremos Watch. En esta de aquí únicamente se mostrarán los registros que nosotros queramos. En esta ventana de acá lo seleccionamos, es decir, si queremos ver el acumulador, escribimos W, reg y add sfr. Ahora aquí tenemos el acumulador y su valor actual. Esto es muy útil ya que en ella solamente vemos los registros que nosotros necesitamos y no todos como en las opciones anteriores. La última ventana que utilizaremos será la de Stopwatch. Para ello debemos ir a Debugger, Stopwatch, aquí está, y esta es la ventana. Con ella podemos ver el tiempo que ha transcurrido, además de la cantidad de ciclos que se han ejecutado. Con ello se puede mostrar fácilmente que los saltos toman 2 ciclos en el reloj interno. Una vez que ya tenemos todas las ventanas a utilizar, lo que sigue es ordenarlas. En este caso no estaba ensamblado correctamente debido a esto. Y ya, lo ensamblamos. Y podemos ver Build Succeed. Ya que tenemos todas nuestras ventanas ordenadas, si queremos usar este mismo orden, podemos salvar el workspace. Para ello nos vamos a File, Save Workspace As, y estos son otros ejemplos. En nuestro caso vamos a poner Workspace ejemplo y lo guardamos. Entonces, cuando creemos otros proyectos, podemos ir nada más a donde esté guardado ese workspace y nos va a poner todas las ventanas tal y como las tenemos aquí. Por último, para simular nuestro programa usaremos esta barra de aquí. El primero es Run, el cual es el modo de ejecución continua. Las ventanas que tengamos abiertas no se actualizan hasta que termine Run. El siguiente es Halt, el cual detiene la simulación una vez que se usa Run, y las ventanas se actualizan cuando este se detiene. Después va el Animate, el cual sirve para simular el programa de manera continua, pero a diferencia de Run, este modo sí actualiza las ventanas. Es más lento que Run, pero gracias a eso se pueden observar los cambios. El siguiente se llama Step Into, el cual es una simulación paso a paso. Con cada clic de este botón se ejecuta una instrucción. Es la forma más lenta de todas, pero en nuestro caso es la más eficiente, ya que con cada clic que se le dé se van actualizando las ventanas. Con eso podemos ver cómo se comportan las banderas y también el valor de los registros. Después está Step Over, el cual, si se oprime en una línea que contenga la instrucción de llamado a subrutina, el simulador ejecuta la subrutina en un solo paso. Se actualizan las ventanas, pero solo con los resultados finales de la subrutina. Después está el Step Out, el cual, si nos encontramos con una subrutina, la termina de ejecutar y nos regresa el segmento de código a donde se mandó a llamar la subrutina. Y por último, el Reset, el cual, pues tal cual, genera un reset idéntico al que se puede obtener mediante la terminal Master Clear en nuestro PIC físicamente.
Lo siguiente que haremos serán algunos ejercicios y los simularemos para ver cómo se comportan las banderas. En nuestro primer ejercicio lo que haremos será comprobar los valores por defecto que tiene nuestro PIC después de un reset. Primero configuraremos al puerto B, al puerto C y al puerto D la mitad alta como entradas y la mitad baja como salidas. Después intentaremos cargarles valores a cada uno de los puertos y veremos cómo reaccionan. Por último nos cambiaremos al banco 3 y aplicaremos un reset. Entonces primero ensamblamos y empezamos nuestra simulación. Para comprobarlo, aquí tenemos en Watch al port C, al port B, al port D, y el banco en el que nos ubicamos estará dado por status, con sus banderas RP1 y RP0. Entonces empezamos con step into, paso por paso. Lo primero será cuando carguemos ya al tris B, al tris C y al tris D con el valor de F0. Ahora, intentaremos cargar FF al puerto B. Y como podemos ver aquí, puerto B, la mitad alta se quedó en 0 y la mitad baja sí cambió a F. Después intentaremos cargar AA a el port C. Y sucedió lo mismo, solamente cargó 0A. Por último, intentamos cargar al puerto D con 33. Y como podemos ver, igual cargó nada más 0, 3. Por último, nos cambiamos a el banco 3. Aquí podemos ver, RP1 y RP0 cambiaron a 1 cada uno. Y aplicaremos un reset con nuestro botón de reset. Como podemos ver, regresó status a 0, 0, con lo cual nos ubicamos en el banco 0. Para nuestro segundo ejemplo, veremos cómo se comportan las banderas cuando utilizamos las instrucciones add LW, ya que estas son una suma entre el valor de nuestro acumulador y una variable que nosotros ingresemos. Para ello tenemos que estar atentos a el status, ya que estas últimas tres banderas de aquí son Z, D y C. Es decir, Z se activa cuando el resultado de una operación es 0, D se activa cuando una operación activa un acarreo decimal y C cuando hay un acarreo total. Entonces, ensamblamos nuestro código, build succeed, y empezamos a simular. En nuestra primera operación vamos a cargar al acumulador con 0 y a 0 le sumaremos 0. NOP únicamente lo usamos para tener una línea de código entre cada una de las operaciones y que podamos ver cómo reaccionan estos. 0 más 0, el resultado es 0, como lo podemos ver aquí en el registro de nuestro acumulador, y por lo tanto la bandera Z se activó. Continuamos y ahora cargamos a F y lo sumamos con 1. Al ser F más 1, el resultado sería 16, lo cual ocasiona un acarreo decimal. Como podemos ver aquí, Z es 0, ya que no fue 0, D es 1, ya que hizo un acarreo decimal, y C es 0, ya que no tuvo que hacer un acarreo. Después, FF le sumaremos 2. Con ello, el resultado no es 0. Sin embargo, sí utilizo estas dos banderas, ya que es un acarreo y un acarreo decimal también. Por último, cargamos el valor de 80 y le sumamos 80, con lo cual no necesita un acarreo decimal, pero el resultado sí que es 0 y también necesita un acarreo. Eso es todo. En el ejercicio anterior comprobamos la función de los comandos para hacer sumas. En este caso lo realizaremos para los comandos que necesitan restas. Entonces, como sabemos, la resta funciona de la manera en la que se le suma a una literal el complemento a 2 de nuestro registro acumulador.
Entonces ensamblamos y empezamos la simulación. Lo primero será hacer la resta de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Le restaremos el valor 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y el resultado tendría que ser 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces lo realizamos y vemos que el valor está correcto, con todas las banderas en 0. El siguiente, el resultado de esta resta tiene que ser 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Eso se lo restaremos a 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Por lo tanto, el resultado tiene que ser 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Con D activada. D está activada y el resultado es correcto. Cabe mencionar que, ya que es una suma del complemento a 2, hay una manera de saber si el resultado es negativo o es positivo, ya que C nos ayuda como un indicador. Si el carry queda en 1, el resultado de la resta es positivo. Sin embargo, si queda en 0, el resultado es negativo. Continuamos haciendo las restas y ahora el resultado tendría que ser 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Está correcto. El siguiente, el resultado tendría que ser 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 con D en 1. Ahí está. El siguiente, su resultado tendría que ser 0, 0, 0, 1 y todos los demás ceros con D en 1. Y ahí lo tenemos, D en 1. Y el resultado es correcto. Por último, esta resta dará como resultado completamente ceros y el resultado lo toma como positivo. Por lo tanto, al ser 0 completamente, debe de activarse Z y también debe de activarse C. Lo corremos y es correcto. Todo en 0 y todas las banderas en 1. Lo siguiente, para comprobar el funcionamiento del carry, será utilizar ambos comandos, sublw o subwf, y hacer 3 restas positivas y 3 restas negativas. En el primer caso, será restarle AA al 55. Por lo tanto, el resultado tiene que ser negativo y ser 55. Lo corremos. El resultado en efecto es negativo, ya que carry está en 0 y el resultado sí es 55. Después, a F le restaremos FF. Por lo tanto, el resultado tiene que ser negativo. Ahí está, el resultado es negativo, pero con un carry decimal. Eso no afecta si es positivo o negativo. Después, la tercera resta negativa será restarle 3 a 1. Entonces, ahí lo tenemos, sigue siendo negativo, el resultado no fue 0 y es el complemento a 2 de 2. Las siguientes son restas cuyo resultado es positivo. En este caso, es la resta de FF, le restamos 2. Y ahí está, el carry ahora sí pasó a ser 1, ya que es positivo. Y a FF le restamos 2. La siguiente será restarle 1 a 5, por lo tanto el resultado tiene que ser 4. El resultado es 4 y es positivo. Por último, le restaremos F a F0. El resultado es positivo y el resultado es correcto. Ahora haremos lo mismo pero con el comando subwf, lo cual hace que le restemos el valor del acumulador a el valor de un registro. Entonces por eso tendremos que cargarle primero el valor a un registro en el cual usaremos 0.30 y restarle un nuevo valor en W. En este caso le restaremos 55 a AA. Entonces lo restamos y como podemos ver el resultado es positivo y el resultado es 55, ya que 10 menos 5
es 5, 5. La siguiente resta positiva será restarle 5 a A. Es el mismo caso que en el anterior, por lo tanto el resultado es positivo, tiene un carry decimal a diferencia del otro, y el resultado quedó siendo 0, 5. La última resta positiva será restar 30 a 30. Por lo tanto el resultado es 0, pero se sigue considerando positivo. Aquí tenemos es positivo, pero se activó la bandera Z ya que el resultado fue 0. Ahora, utilizando subwf, haremos resultados negativos. En este caso se le restará 6 a 5. Por lo tanto el resultado tendrá que ser el complemento a 2 de 1 y quedar negativo. Ahí lo tenemos, quedó negativo y es el complemento a 2 de 1. Después, el resultado de restarle F0 a 0F. Ahí quedó, es negativo y es el complemento a 2 de el resultado de la resta. Y por último, tenemos que restarle FF a 1. Ahí está, el resultado es negativo, no quedó en 0 y no necesita carry decimal. Este es el fin de las restas. En el siguiente ejercicio veremos cómo se comportan los puertos debido a interacciones físicas con el PIC. Para ello declararemos al puerto B como una salida, que actuará dependiendo de lo que tenga el bit 0 del puerto C. Entonces el puerto C tendrá que estar leyendo los valores que reciba y con ello se decidirá que saldrá por el puerto B. Aquí tenemos la instrucción bit test file skip if set. Eso significa que cuando el bit 0 del puerto C sea 1, esta instrucción no se va a realizar, sino que se pasará directo a esta. Después, esta es parecida, bit test file skip if clear hará lo mismo, pero cuando el puerto C en su bit 0 sea igual a 0, se saltará esta instrucción y pasará directamente a esta. Esta lo único que hace será pasar el valor del acumulador a el puerto B. Y por último se usará la instrucción goTo checa, lo que significa que el apuntador se direccionará a la dirección en donde está la etiqueta checa, que es aquí. Entonces ensamblamos y comenzamos la simulación. En este caso, el puerto C en su bit 0 tiene 0. Entonces, hacemos paso por paso. Llega el inicio de nuestro programa y pregunta si el bit 0 del puerto C es 0. No es así. Por lo tanto, no debe de saltar la instrucción. No se la saltó. Y carga al acumulador la literal AA. Aquí está, AA. Ahora pregunta si el bit 0 es igual a 0. Y si es así, va a saltar esta instrucción. Por lo tanto, se quedará con el valor A. Y ahí está, se quedó con el valor A. Y el puerto 0, el bit 0 del puerto C sigue siendo 0. Por lo tanto, pasará y esto se regresará a checa. Ahí está. En este caso, ya que no podemos alterar el valor del bit 0 del puerto C, la simulación seguirá corriendo y siempre se quedará igual el acumulador. Para poder simular que tiene una interacción física el PIC, usaremos una nueva ventana. Nos vamos a Debugger y utilizaremos Stimulus, New Workbook, y aquí seleccionamos el bit del registro que nosotros queramos. En este caso el bit se llama RC0. RC0, ahí está. Lo seleccionamos y definimos qué acción queremos. En este caso, ya que está en 0, lo pondremos en 1. Para ello, indicaremos set high. Eso hará que cambie 0 a 1.
En cuanto aparezca este signo de mayor que, lo debemos de presionar para que en el siguiente ciclo el bit 0 del puerto C cambie a 1. Entonces le damos clic, corremos un paso y en este caso ya se cambió. El bit 0 del puerto C ya pasó a ser 1. Por lo tanto, en esta instrucción bit test file skip if clear ya no podrá saltarlo y por lo tanto el valor del acumulador ya cambiará a 55. Cambia a 55 y después mueve el valor del acumulador al puerto B. Por lo tanto, de ser AA pasará a ser 55 y se regresará. De esta manera podemos simular una interacción externa con el PIC. Si lo queremos volver a cambiar, cambiamos a set low y en el siguiente ciclo va a cambiar. Ahí está, cambió de nuevo. Seguimos corriendo y ahora cambiará a AA. Ahí está. Para el último ejercicio de esta práctica, se realizó un programa en el cual se pueden explicar las instrucciones que no se han mencionado hasta el momento. Ensamblamos y comenzamos con la simulación. El primero es AND-WF, el cual realiza una operación AND lógica entre el contenido del acumulador y el contenido de cierto registro. En este caso vamos a cargarle el dato FF al registro 30 y después la AND o el resultado de la AND se va a guardar en el acumulador. Entonces, al ser el registro 30 FF y W01010101, al hacer la AND, 0 con 1 nos va a dar 0. Solamente cuando sea 1 con 1 nos va a dar 1. Eso lo podemos comprobar ahora en este acumulador. 01010101. Lo siguiente es clear W. Lo único que hace esta instrucción es poner en blanco al acumulador. Ahí está. 0. Después comf, el cual saca el complemento de un registro especificado. Y en este caso lo va a mostrar por W. En este caso el registro elegido es el 030, que como sabemos tiene el valor FF. El complemento del valor FF sería 00. Ahí está, 00. Después usaremos la instrucción decf, la cual decrementa en 1 a un registro dado. En este caso vamos a cargar el valor de 3 al registro 0x31. Lo corremos y al pasar por aquí lo va a decrementar en 1. Ahora con movef pasamos el valor de un registro al acumulador. Entonces, si el valor era 3, deberá de pasar 2 al acumulador. En este caso era el valor de 3 y pasó el 3. Con decf sz es decrement file skip if 0. Con ese vamos a estar decrementando cierto registro hasta llegar a 0 y cuando sea 0 va a saltarse una instrucción. En este caso no va a ser 0, por lo tanto va a ser el NOP. El NOP, como ya lo dijimos, es solamente para gastar una línea de instrucción. Al decrementarlo de nuevo deberá de saltar, ya que 0x31 fue decrementado ya 3 veces y llegó a 0. Ahora incf es exactamente lo mismo, pero al revés. Incrementa en 1 el valor de cierto registro. Después el valor lo vamos a pasar al acumulador. Ahora, incfsz es increment file skip if 0. Con ese lo que vamos a hacer es incrementar un registro hasta que pase del FF y vuelva a ser 0. Y al igual que en decfsz, cuando llegue a 0 se va a saltar una instrucción. Ahora la siguiente instrucción es ior-wf. Con este se realiza una operación lógica OR inclusiva entre el contenido de W
y un registro especificado. En este caso cargamos el valor 01010101 al acumulador y lo pusimos con una OR inclusiva y después el resultado será arrojado por W. Allí tenemos. OR inclusiva pone en 1 a cualquier valor que tenga como mínimo un 1. Ahora cargamos el valor de 1 al puerto B. Ahí está. Y la siguiente instrucción será RLF, el cual rota hacia la izquierda cierto registro, en este caso es el port B. Y lo guardaremos de nuevo ahí. Como podemos ver, se recorrió 1. El carry seguía siendo 1, por lo tanto lo afecta y queda en la posición del bit 0. Ahora RRF hace lo mismo, pero en el lado contrario. Lo recorre hacia la derecha. Y ahí tenemos, se recorrió otra vez hacia la derecha. Swap F lo que hará será cambiar los nibbles. El nibble alto lo pasará al nibble bajo y el nibble bajo al nibble alto. En este caso lo haremos con port B. Ahí tenemos. El nibble bajo era 1 y el alto era 0. Y simplemente los invirtió. Ahora la siguiente instrucción será XOR WF, el cual realiza una operación lógica OR exclusiva, la cual únicamente dará 1 cuando ambos operandos sean diferentes. Si los operandos son los mismos, pondrá 0. Y ahí lo tenemos. Por último, tenemos bitSetFile, el cual lo único que hará será poner en 1 cierto bit de un registro. En este caso va a poner en 1 el bit 0 del port B. El port B está en 0, lo va a poner en 1. Ahí está 1. Y bitClearFile hace exactamente lo mismo, pero en vez de ponerlo en 1 lo pone en 0. Ahí está. Con eso concluimos la práctica 0.